¿Alguna vez han visto muy de cerca cómo alguien que solían ver todos los días termina siendo consumido por algo, o alguien? Esto le sucedió a alguien que conozco, un vecino al que veía todos los días desde que me mudé a esa zona. A pesar de la diferencia de edad, compartíamos constantemente conversaciones referentes a videojuegos. Él no venía de una familia con muchos recursos. Constantemente se la pasaban de casa en casa pidiendo algo de comida, lo que fuera, al resto de vecinos, incluidos nosotros, para tener algo en su estómago durante el día. Nunca le gustó estudiar, como a mí no me dejaban salir mucho de casa, no creé lazos muy fuertes con ninguno de ellos. Él tenía amigos del mismo sector que vivían cerca, no más de 4 cuadras de distancia. A medida iban creciendo todos ellos se vieron influenciados por la violencia y la delincuencia de esta zona, empezaron a tomar ciertos hábitos y adicciones que ya se imaginarán. Poco a poco fueron decayendo más y más. Sus cuerpos desgastados, sus vidas consumidas, dedicados a hacer cualquier cosa con tal de tener su dosis del día, hasta que uno de ellos, alguien con quien llegue a compartir en muchas ocasiones jugando videojuegos en un ciber de la zona, por excederse, salió del servidor. A pesar de que él ahora quería tomar una vida normal, aún tenía la mentalidad de que eso era lo que le daba cierta felicidad. Pasaron los años y nunca se arregló. Al cumplir sus 23 años y después de muchas desgracias, fue invitado a trabajar a una zona conocida por acá como Los Caños. En Venezuela, un caño se refiere a un brazo o curso de agua secundaria, a menudo estrecho y de menor caudal, que se desprende de ríos más grandes como el Orinoco. Estos caños son fundamentales para la red hidrográfica del país, especialmente en el delta del Orinoco, donde forman un complejo sistema de ríos, morichales y canales que conectan humedales y son hábitats para una gran variedad de especies de peces, aves y personas de la etnia indígena. Básicamente, son pequeñas islas lejanas a la tecnología, donde habitan comunidades indígenas desde hace muchísimos años, donde todo se mantiene en su gran mayoría con actividades agropecuarias, pesca, caza, fogatas y así por el estilo. Como no hay acceso a prácticamente nada, llevar suministros y venderlos a personas que viajan, o intercambiar esos alimentos por pescado y otros víveres con los indígenas, resulta en beneficio para todos. Sucede que, al estar tan alejados de la civilización, aún mantienen su cultura y ciertas costumbres, siendo la más destacable de esta historia. La brujería y el santerismo y la adoración de demonios, está repleto de mitos, cuentos, experiencias, y lo peor de todo, en su mayoría, todas son reales. Al no haber luz, al caer un poco el sol ya hay que encerrarse para dormir, ya que ser acribillado por los mosquitos y otros animales gigantescos en la noche no es muy agradable, tormentos de ruidos y picadas que no te dejan dormir. Pero había algo más que atormentaba a este chico, y no eran los murciélagos golpeando su hamaca. No eran los mosquitos, era algo más. Algo que solamente él podía sentir, algo que no lo dejaba dormir bien. Durante el día, solamente había que estar atento a quien quería comprar o quien pasaba por allí. Pero la inquietud de estar siendo vigilado lo estaba aterrando. Su compañero, que ya había estado muchísimas veces en ese lugar, jamás había experimentado algo así. Pensaba que mentía o exageraba al no tener su polvito de hadas consigo. Tampoco veía nada de lo que él veía. Día tras día le comentaba que se sentía acosado, observado, sentía un peso encima y las noches eran peores. Tan solo habían pasado unos días. Al quinto día sucedió algo que marcó el inicio de lo que sería un cambio total para él. Ya muy dentro de la noche, sin saber a qué hora se estaba levantando, escucha que lo están llamando. Y como la inteligencia no lo acompañaba, fue a ver qué era lo que no lo dejaba dormir por las noches. Se levantó de su hamaca, tomó la única linterna que tenía y, desde el segundo piso de la casa donde estaban quedando, empezó a alumbrar los alrededores. En el frío de la noche, de pronto, el ruido de los animales cesó. El agua del río, que es básicamente la carretera del lugar, de pronto se volvió más agresiva. Fuerte brisa llegaba hasta el balcón donde estaba. Y allí vio a una mujer que a la gran lejanía gritaba su nombre y estaba parada encima del río. Corrió aterrado a contarle a su compañero lo que había sucedido, y aunque revisaron, no encontraron a nadie. Como cualquiera, no durmió esa noche. Cuando apenas salió el sol, venía pasando una curiara de personas a la que se fue nadando sin ni siquiera ver quiénes eran. Por cosas del destino, era gente que conocía, los cuales venían de regreso al pueblo. 16 horas de viaje por agua. Pero su miedo y su terror no le permitían seguir allí, abandonando así a su compañero sin decirle nada más. A pesar de haberse alejado, no mejoró. Ya ni los días eran tranquilos. Su mente estaba agobiada, torturada. Ahora escuchaba más voces, ahora no sabía cuáles eran sus propios pensamientos. Ya no quería seguir. En varios intentos por salir del servidor de la vida, era encontrado y evitado que lo hiciera. Su familia, altamente fanática a una religión, trató de sanarlo con cantos, rituales, bailes y un montón de cosas que no sirvieron de ninguna forma, solo empeoraron lo que sea que estuviera pasando. Ya no era el mismo, ya no había ningún rastro de él.
Solamente gritaba y pasaba el día hablando acerca de demonios y de las cosas que veía. Todos los días hacían junto a la iglesia de su familia intentos por recuperar lo que alguna vez fue, y con cada uno de los intentos solo se perdía más. Un día, al pastor de la iglesia, cuando estaba llegando para otra sesión, él lo atacó y lo sacó de su casa, gritándole que no lo quería volver a ver allí, que sus intentos y todo lo que hizo solamente lo destruyeron, que acabaron con él, lejos de sentirse mejor, solo le estaban haciendo daño y jamás se preocuparon por lo que él sentía, simplemente por su fanatismo de creer que ellos tenían la capacidad de hacerlo. El pastor no volvió a visitar esa casa, y la agresividad y la demencia de él solamente empeoraron, al punto de sentirse acosado e intimidado por quien pasaba cerca de su campo de visión, llegando a realizar intentos fallidos de ataques con objetos de cocina a sus propios vecinos, a sus amigos de toda su vida, a quienes lo ayudaron durante años. Su miedo y sus deseos de dañar y de hacerse daño a sí mismo fueron tantos que tuvo que venir una ayuda social por parte de las autoridades del pueblo y llevarlo a un internado psiquiátrico muy lejos de la zona. Estaba cuando se lo llevaron en la ambulancia, atado con una camisa de fuerza, gritando que lo dejaran libre. Se lo llevaron a otro estado, ya que aquí no se cuenta con ningún tipo de ayuda para personas con problemas mentales. Pasó el tiempo y regresó, pero ahora no había nada. Solo silencio. Comía y hacía alguna de sus cosas él solo, pero eso era todo. Solo una mirada perdida en un cuerpo tan delgado que parecía que solo era una bolsa que se decía estar viva. Dolió verlo así, pero ya no había nada que se pudiera hacer. Siendo que lo último que comentó fue de aquella cosa que vio allá y de todo lo que le decía que hiciera, hasta que simplemente él se fue. Aunque está vivo y sigue en su casa, no lo dejan salir. Él tampoco quiere salir. Pero ahí ya no está él. Hay días donde recuerda nombres, personas. Hay días donde solo se sienta a ver al horizonte, justo en la dirección que queda el camino donde sucedió todo, donde se perdió. Hay días donde despierta con ganas de contar cosas, y solo habla de que él era un demonio muy poderoso en sus tiempos, y de las grandes hazañas que tuvo y las peleas que hizo. Nadie lo toma en serio, pero hay algunas cosas que tienen cierto sentido con las historias de la zona. ¿Serán simples recuerdos de él? ¿Será que de verdad hay algo dentro de él que vivió todo eso? ¿Qué fue lo que realmente acabó con él? Nunca lo sabremos.